tenemos más conectados. Chiquillos, los del matemático, ¿vieron el mensaje, cierto? Sí. Muy bien. Deme un segundo. Hola, Valky. Hola, Jorge. ¿Era Agustín o Jorge? Jorge. Jorge, te voy a decir a la voz de Agustín, lo siento. Hola, Sí. Jorge. ¿Cómo está, Valky? ¿Cómo ha estado su día? Bien, empezó temprano el día, pero todo súper bien. No me puedo quejar. Estaba tomando una prueba, así ¿Tomó que aproveché. desayuno? No, tomo más tarde. Toma que sea un tecito, un cafecito. No, así que estamos con tecito y agua y todo, para no toser tanto. Ya, eso es bueno. Sí, si no andría todo el rato ahí con carraspera, tanto hablar. Ya, chiquillos, pero estén todos muy bien, que la semana vaya bien. Se va a pasar rapidito el tiempo. Como vuelvo a repetir, es solo porque hay gente matemático, les envié el mensaje que no hay clase el viernes, chiquillos. Los del matemático, los demás sí tienen clases. Es solo porque no puedo estar a la tarde. Así que para que se preparen, igual les voy a dejar una actividad, pero no va a ser la actividad con nota. Se salvaron. Chiquillos, un detallito. No, nada que ver ustedes. Ustedes no son primero medio. Tras papeles. Olvídalo. Ya, voy a ir PPT. La clase pasada vimos todo lo que tenía que ver con las propiedades de físicas y químicas de los alcanos y cicloalcanos. ¿Ya? Vamos a hacer un par de ejercicios ahora sobre las reacciones. Vamos a hacer un repaso primero para los que andan medio perdidos. Van a entrar estas típicas reacciones en la PTU, PDT, ¿ya? Así que puede que haya alguna reacción que les pregunten. Así que igual siempre yo veo con un poquito más de profundidad para que les sirva después también para la U. Entonces vamos a ir aquí, que son las propiedades químicas las que me interesan. Aquí está. Empezamos a trabajar hoy día. Recuerden que si los ordenamos por también el PPT, ¿cierto? Sí. Ya. Recuerden que si ordenamos los alcanos por orden de reactividad, siempre los alcanos son los menos reactivos porque son los más estables. Ya como están haciendo todos sus enlaces, eso es la forma más estable en la que se encuentran esos compuestos. ¿Ya? En cambio, después, si aumentamos un doble enlace, aumenta un poquito más la reactividad y con triple enlace la reactividad aumenta también un poco más. Pero la reactividad de los alifáticos es muy baja. Ya tampoco significa que sean muy reactivos, sino que uno es más reactivo que el otro por la presencia del doble y triple enlace que les da un pequeño momento dipolar y de esa forma pueden atraer moléculas. ¿Ya? En el caso de los alcanos, como les decía, baja reactividad porque sus enlaces son estables, están cumpliendo octeto, entonces es muy difícil tener que llegar al enlace para romperlo. Ya se necesita mucha energía, por lo general luz ultravioleta o temperaturas muy altas como de 300, 400 grados Celsius para que se haga la reacción. E incluso a veces la reacción es tan compleja que necesitamos luz ultravioleta más las altas temperaturas. ¿Ya? Y como dice aquí, cuando reaccionan los alcanos producen productos más complejos. ¿Ya? Por eso que la reactividad es tan baja. No reaccionan ni con ácidos ni con bases y ni con oxidantes fuertes. ¿Ya? O sea, son muy inertes estos compuestos. La que vimos fue la de combustión, que es la típica reacción donde tenemos ahí el oxígeno, el compuesto orgánico que forma monóxido o dióxido, depende si es completa o incompleta. Recuerden que la incompleta se identifica rápidamente porque hay presencia de monóxido y la completa se sabe inmediatamente porque
hay presencia de dióxido de carbono. A veces puede que haya dióxido y monóxido, pero el hecho de que haya monóxido, ustedes inmediatamente la colocan como incompleta. Recuerden también que la combustión incompleta presenta una llama amarilla y la combustión completa presenta una llama azul. ¿Ya? Y por lo general toda la materia orgánica que sirve de combustión se utiliza en base a los alcanos, ¿ya? No se utilizan mucho los alquenos y los alquinos. La benzina, por ejemplo, la madera, todas sustancias combustibles son alcanos. Y aquí está la reacción, perdón, un caso es que para poder hacer una combustión necesitamos mucha energía. Llega incluso a transformarse al estado plasma los componentes y por eso observamos el fuego. Luego tenemos la reacción de halogenación, que esta ya es como más típica, donde cambiamos un hidrógeno por un eh, halógeno y se suele hacer a luz ultravioleta o 300 o 400 grados Celsius y produce un halogenuro de hidrógeno y un halogenuro de alquilo. El halogenuro de hidrógeno, chiquillos, son los ácidos, ¿ya? Recuerden que aquí hay una reacción de sustitución. Sale un hidrógeno y entra un cloro, pero entra solo uno, ¿ya? Por cada par de halógenos, por un Cl2, un cloro se integra en la molécula y el otro se roba el hidrógeno y se estabiliza y forma el ácido clorhídrico. ¿Ya? Si fuera bromo, por ejemplo, formaría ácido bromhídrico, si fuera yodo, ácido yodhídrico, y si fuera flúor, formaría ácido fluorhídrico. ¿Ya? Entonces, cualquier alcano que yo les dé, sea cíclico o sea lineal, siempre iban a atacar a uno de los hidrógenos, por lo general el del primero o segundo carbono, y le saca el hidrógeno y se une un solo halógeno, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, les diera dos halógenos, dos Cl2, dos cloros se van a unir a la molécula y van a formarse dos moléculas de ácido, ¿ya? Porque recuerden que por cada par se une uno solo. Y si agrego dos pares, se van a agregar dos. Y así sucesivamente. Luego vimos los alquenos, propiedades físicas ahí, que presentan un momento dipolar, son todos insolubles en agua, pero son solubles en compuestos orgánicos, son más bajos y la densidad un poco más elevada que la de los alcanos, de igual número de átomos de carbono. Y las propiedades químicas son un poco más reactivos, reaccionan con hidrógenos, funcionan con halógenos y funcionan con ácidos de halógenos o halógenos de hidrógeno. Cuando reaccionan con, todos se transforman en alcanos, ¿ya? Toda la reacción química que sufren los alquenos es para transformarlos en alcanos y se forman, si se dan cuenta ahí en la molécula, un alcano normal, acá un alcano halogenado y acá un alcano con un solo halógeno, ¿ya? Y recuerden que aquí se utiliza la regla de Marconi-Kov, ¿ya? Que siempre el hidrógeno se va a unir al carbono que tenga más hidrógenos y el halógeno se une al que tiene menos hidrógenos, ¿ya? ¿Qué más? ¿La voy a Ah, repetir, profe, porfa? la de Marconi-Kov, Sí, porfa. que Se me siempre cortó la luz. el hidrógeno siempre se une al carbono con más hidrógenos y el halógeno se une al carbono con menos hidrógenos. Esa es la regla de Marconi-Kov. Entonces, si se dan cuenta, siempre formamos alcanos al reaccionar con los alquenos. Siempre atacan a un enlace. ¿Ya? Si agregamos hidrógeno molecular, por ejemplo, los dos hidrógenos se agregan. En este caso son reacciones de adición. Nada se pierde, todo se gana. Tenemos la hidrogenación, que en este caso primero ataca el hidrógeno y luego se une el bromo. ¿Ya? Acá el bromo, ¿como qué tipo de molécula estaría funcionando, chiquillos? ¿Como electrófilo o nucleófilo? Nucleófilo. Nucleófilo, muy bien, porque está buscando cargas positivas. Entonces aquí el hidrógeno entra, se roba el enlace, porque como es un ácido, se libera el protón, el hidrógeno se ocupa ese enlace, sería una ruptura homolítica,
heterolítica, el hidrógeno se lleva ese par de electrones y queda con carga positiva, queda como un carbocatión. Entonces, como es nucleófilo, busca un núcleo y se une ahí el bromo. Y se forma ahí el alcano con el bromo. Luego tenemos una hidrogenación, que ocurre lo mismo, pero aquí los hidrógenos, como son iguales, entran ahí a la reacción sin problema. Pero para que ocurra eso, tiene que siempre haber un catalizador, ¿ya? Que puede ser platino, paladio o níquel. Cualquiera de los tres ayuda a que se haga esa reacción. Lo que hacen en realidad es que el hidrógeno se estabilice y de esa forma se puede introducir y robar los electrones a través de una ruptura homolítica. Y luego tenemos la halogenación, que estas reacciones son menos violentas, se pueden hacer a temperaturas mucho más bajas comparadas con la de los alcanos. Y en este caso ocurre lo mismo, se hace una ruptura heterolítica, uno de los bromos o uno de los halógenos se lleva el par de electrones, queda negativo, y el que queda positivo se roba el par de electrones y se suma, ¿ya? Y el otro, como queda acá un carbocatión, este como buen nucleófilo, se acerca ahí y se une. Y se forma el alcano. En todas se forman alcanos, solo que en ambos que hay halógenos se forman alcanos con halogenaciones. Entonces, en ese caso, para nombrarlos, por ejemplo, o sea, para formarlos, cuando uno utiliza una hidrohalogenación, lo hace para poder formar alcanos con un solo halógeno. En cambio, las halogenaciones, cuando son dos o más, se hace para agregar mayor cantidad de moléculas de halógenos a la cadena. Y ahí está la regla de Markovnikov, ¿ya? Que la adición de un reactivo asimétrico, recuerden que funciona siempre para los HX, HF, HI, HBr y HCl. Solo para eso funciona, ¿ya? Y siempre el hidrógeno se va a unir al carbono que tiene más hidrógenos. Y el halógeno se une al resto de la molécula, ¿ya? Y tenemos un ejemplo, tenemos el HBr, el H se va a unir a este carbono, porque tiene dos hidrógenos, porque el otro carbono tiene un solo hidrógeno. Recuerden que hay que analizar los carbonos que están unidos por doble enlace, ¿ya? Y en este caso se une el hidrógeno a este carbono de acá, porque tiene más hidrógenos, y el halógeno se une al que tiene menos, que sería el carbono 2. Igual se da la situación contraria, pero de menos cantidad de moléculas, ¿ya? Se obtiene una mayor concentración siempre de la regla Markovnikov. También existe la regla anti-Markovnikov, pero esa se da en menos cantidad de moléculas. Y luego vimos los alquinos, que tienen las mismas propiedades que los alquenos, solamente un poquito mejoradas por el hecho de tener el triple enlace. Y son más reactivos que los alquenos, son atacados por reactivos que buscan electrones, es decir, electrófilos, porque tienen 3 enlaces ahí, 6 electrones juntitos, y reaccionan por adición electrofílica. Entonces lo mismo, acá se hace la reacción, pero necesitamos catalizadores para agregar hidrógenos, ¿ya? Y tenemos el triple enlace, ¿ya? Como agregamos dos pares de hidrógenos, se agregan dos en el enlace de arriba y dos en el enlace de abajo, ¿ya? O puedo hacerlo por etapas, agregar un par de hidrógenos y quede un alqueno, y luego agregar otro par de hidrógenos y formar un alcano. Siempre en presencia de platino. Acá lo mismo, se rompe el enlace, como se juntan dos pares de hidrógenos, rompemos los dos enlaces y se hacen los alcanos, ¿ya? Como dice aquí, frente al sodio o el litio en amoníaco líquido se hidrogena, la hidrogenación produce transalquenos, ¿ya? En este caso no se puede unir más de dos. Por eso no nos interesa por ahora. Luego tenemos las halogenaciones, lo mismo. Aquí ni siquiera necesitamos un catalizador, la reacción se hace sin problema. Y tenemos el ataque electrofílico. Y finalmente tenemos la hidrohalogenación, que también sigue la regla Markovnikov. Y ahí, por ejemplo, en este carbono los hidrógenos se unirían acá y el halógeno se uniría ahí. Y ahora vamos a hacer un par de ejercicios para ver si es que lograron comprender esa parte. Están viendo la pantalla blanca, ¿cierto? Sí. Ya, les voy a hacer un par de ejercicios para que lo hagan ustedes. Y
e intenten nombrar los productos que les van a dar. Con luz ultravioleta vamos a hacer dos halogenaciones de alcanos. Ese es uno. Ahora vamos con los alquenos. Vamos a hacer una hidrohalogenación. Y lo hice muy grande. Y en la 3 vamos a una reacción con un halógeno y del resultante vamos a hacer luego una fluoración con ácido fluorídrico. ¿Ya? Intenten hacer esas tres actividades y veamos si se comprendió. ¿Ya? Voy preguntando y después cómo van. Si van teniendo dudas, me consultan nomás. Traten de nombrar, chiquillos, igual los productos que les den, si es que pueden, para que apliquen la nomenclatura.
Ya, chiquillos. Vamos a regalar un par de puntitos para común a los que vayan respondiendo. La primera. ¿Quién se va a arriesgar? Eso, me encanta lo participativos que son. Motivan más mi día, chiquillos. Yo prefiero con la segunda. Ya, Diego va con la segunda. ¿Con la segunda de los alcanos o de los alquenos? De los alquenos. Ya. Diego va por esta. Hay que ver lo que apreté. Ya. Por esta va Diego. Yo voy por En la la- segunda de los alquinos también. No sé qué se puede. Ya. El Benja va por la segunda. Ya, ahí está Benja, ahí está Diego. ¿Y ninguno por los alcanos? Es más fácil. Ya yo hago la primera. Ya, Hans hace la primera. Dame un segundito, si Hans. Pero La tengo segunda. que decir, ¿Me dices igual que cómo la tengo que hiciste decir, o el nombre? es mejor como la yo. Ya. Dame un segundo así para ver, ir juntando más personas. Alguna de las chiquillas ahí que quiera hacer la segunda de los alcanos, o una de las de los alquinos. No van a perder nada. Van a ganar un par de puntos si salieron buenas. Ya, pues chiquillos, chiquillas. Ya. No hay más, me parece. Qué triste. Jorge, ¿usted quiere arriesgarse en alguna? O sea, haría la segunda de los alcanos, pero igual no sé si está buena y no sé, me da Ya. Y cosas. si está mala, va a aprender a hacerla bien. Ah, Y ya, algo es algo. pura, pura ganancia, ¿viste? Tienen que perderle miedo, chiquillo, a equivocarse. Si se equivocan, van a aprender, ¿no? Y mira, tengo 30 alumnos aquí y solo 1, 2, 3, 4 personas quieren participar. Qué triste mis clases. Ya. Entonces, vamos, chiquillos. Si alguno de ustedes mismos, los que participaron, quieren responder una de las otras, también van a poder ser los alquinos. Se van a otros puntitos. Ya, Hans. La primera. Bueno, según yo ya está forma, pero yo lo que hice, le puse ya dibujé, me dibujé, mejor dibujé igual que como está. Ya, y al primero como metil, Aquí. sí, ahí le puse, le dejé un bromo, como otra línea para un bromo, o sea, un cloro. Así. Sí, uno y ahí más, HL. HCl. Muy bien, Hans. Está correcta. Pero Valky, ese cloro también puede ir, no sé, a cualquiera de los metiles. Sí, O sea, se como, puede meter, puede entrar en cualquiera casi de los que están en los más extremos. En los del medio, difícil que se introduzca, pero siempre, por ejemplo, la ramificación es más fácil porque están más expuestas. Siempre se intercambia por un hidrógeno expuesto. Puede entrar en ese o puede entrar en el de acá. O incluso si ataca por el otro lado, puede entrar acá y puede entrar acá. ya. Pero está bueno. Así que ahí está bueno. Hay como hartas opciones para entrar aquí en esta molécula. ¿Ya? Como es simétrica incluso, puede entrar tanto por este lado como por el otro lado. Así que está correcta. Muy bien, Hans. Te ganaste 3 puntos para común. Jorge. Ya. O sea, yo mantuve el 1, 2, 3, 4, 5, el pentano. Dame un segundito, para que no se confundan que estos son hidrógenos, no son una ramificación. El pentano lo dibujo. Sí, yo mantuve el pentano ¿Ya? y ya, aquí vienen las equivocaciones. Lo puse 1,2 dibromopentano. O sea, eso es lo que Ya. Está semi bueno. Date cuenta de todo primero. Revisa ahí tu apunte. podría agregar un... Compáralo con el del Hans. Ah, ya, ya. Entonces tendría que agregar como
tendría que mezclar un bromo con un hidrógeno, Ya, como producto. ¿sí? Como producto. Ya, así. ¿Y cuántos bromos aparecen en la molécula? O sea, en los reactantes hay dos. Entonces, en Ya. el pentano debería haber un bromo. ¿Y en cuál carbono lo coloco? Según yo, da lo mismo porque Muy bien, da lo mismo, coloquémoslo aquí. Y eso sería Jorge. Muy bien. ¿quién lo diría? ¿Viste? Lo lograste y aprendiste eso bien. Recuerden que entra en los alcanos entra solo uno, ¿ya? Entra solo un halógeno y el otro se intercambia con el hidrógeno para formar el ácido, ¿ya? Siempre entra uno. Si yo colocara, por ejemplo, dos bromos, ahí podría agregar dos bromos y formaría dos moléculas de ácido, ¿ya? Si agrego tres bromos y así sucesivamente. Pero por lo general se usa esta reacción para agregar a uno, ¿ya? Porque para eso están las otras reacciones si quiero agregar más. Ya, muy bien Hans, muy bien Jorge. Estamos ok. Diego, Yo le puse, o sea, primero que nada, saqué el doble enlace y ya, lo dejé como sale el primero. Una cadena ya, simple. así, Y en el 2 y en el 4 así. Y en el que está más a la derecha, en ese como el metil ahí arriba está el flúor ya, y el hidrógeno quedó abajo junto al otro. excelente. Muy bien, Yo Diego. puse 2 flúor guión 4 metil pentano. Dos flúor, perdón. 2 flúor guión 4 metil pentano. ¿Cuál Maite? ¿El 3? Perfecto, excelente. Muy bien. Y también para la Maite. Ya, muy bien, Diego. ¿Por qué entró el flúor ahí y no entró acá? ¿Me está preguntando a mí? Sí, Diego. ¿Por qué el Ah, flúor entró ahí y no entró acá? por la regla de Markovnikov, el flúor entra donde hay menos hidrógeno y el hidrógeno se va donde hay más hidrógeno. Excelente. Si contamos acá tenemos uno, 2, 3 y acá había solo un hidrógeno. Uno, 2 y acá habían dos hidrógenos. Entonces el hidrógeno va a romper este enlace y se va a unir aquí porque tiene más hidrógenos. Y acá, como queda con carga positiva, el flúor llega y se une con su electrón que está ahí extra. Excelente, Diego. Muy bien. Benja. Y ya, yo lo llamé 1,4 dibromo, 1,4 dimetil, cicloxano. El- Puse el bromo donde está, al lado del metil, o sea, los dos bromos que están al lado del metil y los hidrógenos, los que están en Así. la I. ¿Sí? ¿Y los hidrógenos me dijiste dónde? Aquí. Al, al otro extremo del doble enlace. Va. Sería ahí y sería acá. Así es. ¿Así? Sí, así lo dibujé yo. Excelente. Está bueno, Benja. Bueno, Siguiendo la regla Marcónico y también está bien el nombre. Perfecto. 3 puntos para el Benja. Oiga, profe, Dígame. en ese se puede poner igual P guión dibromo guión P dimetil ciclohexano. Eh, P no, porque eso es solo para los aromáticos y este anillo no es Ah, aromático. ya. ¿Ya? yo estuve a punto de ponerle eso, pero me acordé justo. Saben que es súper típico, suelen confundirse mucho que cuando ven un hexano le colocan el metal para cualquiera de ellos y es solo los aromáticos, no se olviden, ¿ya? Si esto tuviera los tres enlaces y los mantuviera, ahí se puede, pero en este caso no, ¿ya? Solo para los bencenos. Ya, para los que todavía están medio perdidos, recuerden que en este caso, por ejemplo, tienen uno 2 3 4 ahí no hay hidrógenos. Y aquí tienen uno 2 3 y aquí hay un hidrógeno. Entonces, como ahí hay un hidrógeno, este hidrógeno se va a unir ahí. Y como son dos, vamos a también romper aquí donde viene. Entonces, por eso que el bromo se sumó aquí, porque no hay hidrógenos. Y los hidrógenos se sumaron aquí porque era donde el carbono tenía mayor cantidad de hidrógenos. ¿Ya? Así que excelente. ¿Y qué nombre le pusiste, Benja?
le puse 1,4 dibromo, 1,4 dimetil, cicloxano. Ciclohexano. Muy bien. ¿Y por qué no colocaste el dimetil antes que el dibromo? Por la, ¿cómo se llama esto? La letra, el orden alfabético. El orden alfabético. Muy bien. Ese es el detalle. Excelente. Ya Maite. La Maite se arriesgó por los más difíciles. Excelente. No importa. ¿Ya? ¿Aquí? Ya. Pero si tienes triple, ya, dame tu otra idea. Perfecto. Ahí sí, Maite. Cloro, cloro, y te agrega ahí un doble enlace. Muy bien. Y ahora, ya tendríamos los cloros aquí anteriormente y tú dices agregar los hidrógenos aquí. Ahí nomás, Maite. No te preocupes. Ahí. Ah, perdón. Aquí era el flujo. Sí, agregarlo ahí. Déjame me enredar hasta yo. Ya ver, aquí rompo, Profe, pum, ahí pum. da lo mismo el carbono, ¿verdad? Tienen los Sí, mismos hidrógenos. son los mismos, así que los agregamos nomás. Ah, como era un HF, en este caso, por ejemplo, tenemos carbono 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, ambos tenían el doble enlace. Entonces, los dos tienen la misma cantidad de carbono. Entonces, dejemos este más expuesto ahí, hidrógeno, y acá el flúor. Y ahí sería. Muy bien, Maite. Y ahí tendríamos. Vamos a sacar una foto aquí para después recordarme darle los puntitos para común o electivo. Ahí ustedes ven dónde lo usan, ¿ya? Donde más lo necesitan. Excelente, ¿ya? Estos de acá siempre los triples cuestan un poquito más porque se pueden hacer más de una reacción en el mismo, ¿ya? Entonces pueden colocarla así. Pero ustedes ya más o menos saben ahí, recuerden que si les aparece en coro les pueden preguntar la siguiente reacción está demostrando una halogenación, una hidrogenación o una hidrogenación, hidrogenación, halogenación, ¿ya? Y les van a preguntar ahí cuál es más reactivo y todo eso. Dime, Diego, ¿Cómo le puso nombre a ese? O sea, ¿cómo se llamaría? este Sí. se llamaría ABC, ¿sí? Se llamaría 2,3 dicloro, 3 flúor, 5 metil, hexano. Gracias. Profe, ¿se privilegia el halógeno o la ramificación? Los halógenos porque pasan a ser como ¿cómo se llaman esto? Grupos funcionales. Entonces, como son grupos funcionales los halógenos, se parte desde la cadena más cercana de los halógenos. Y en este caso, chiquillos, como todos tienen grupos halógenos, los hacen moléculas más activas. Ya aquí podemos hacer reacciones porque le agregamos polaridad a la molécula. Ya, quedamos claros entonces, chiquillos. Si van tienen dudas después, ahí pueden hacerme consulta, ustedes saben. Profe, la Dígame. última molécula que dibujó sería polar. ¿Polar? Sí, sería polar. Porque tiene mucho halógeno en un solo lado. Los alcanos, siempre que le agregues algo, la haces polar. Y aparte que como tiene 3, igual esa molécula jamás existiría porque colapsa. Tiene demasiadas cargas negativas en un solo lado. ¿Ya?
Recuerden que la orgánica en papel tolera todo. En la realidad la orgánica no aguanta casi nada. Ya, chiquillos. Entonces ahora pasamos a la última parte de los compuestos orgánicos y nos vamos al benceno, ¿ya? El benceno, recordemos que es una estructura plana, completamente plana, cumple la regla de Huckel, que es 4N más 2, que significa que todo compuesto aromático tiene que tener por lo menos 4N más 2 electrones pi, ¿ya? Vamos a ver al tiro a aplicar a qué se refiere eso. Tiene forma hexagonal, es un ciclo hexano, y donde todos los enlaces carbono-carbono tienen la misma longitud y posee ángulos perfectos de 120 grados. ¿Por qué será que todos sus enlaces chiquillos carbono-carbono tienen la misma longitud? Si presenta dobles enlaces alternados. Por la resonancia. Perfecto, la resonancia. Como se mueven todos esos electrones en todo momento, la molécula, siente que está con dobles enlaces en todo momento, en toda su estructura, ¿ya? Y veamos a qué se refiere la regla de Huckel. Cualquier sustancia que responda a esa fórmula, 4N más 2, es un compuesto aromático. 4N más 2 son electrones pi y sería aromático. Entonces, el menor valor que puede tomar N es 1. Y 4 por 1 más 2 es 6. Entonces, la molécula básica es la que tiene 6 electrones pi. La segunda molécula que puede ser aromática es 4 por 2 más 2. 4 por 2, 8, más 2, 10 electrones pi. Luego viene 4 por 3, 14 electrones pi. Y así sucesivamente. Por eso que si nosotros vemos aquí, por ejemplo, un ciclo butano, pero con doble enlace, tiene enlaces, ¿cómo se llama esto? Alternados, pero el problema es que no cumple con la regla de Huckel. Entonces este compuesto sería antiaromático. En el caso del ciclo pentano, por la cantidad de lados que posee, no se puede hacer una molécula aromática, ¿ya? También posee 4 electrones pi. Este tiene 1, 2, 3, 4 electrones pi. Y aquí no se puede hacer una alternancia. Entonces no es ni aromático ni antiaromático, porque no se pueden alternar. Los dobles enlaces. ¿Qué significa el N? N puede ser cualquier valor que vaya de 1 a infinito. Eso se refiere solamente. No tiene como algo específico de electrones o algo así. ¿Se refiere como el número de carbono? No, es un número que puedes adoptar desde 1 a infinito. Entonces tú empiezas desde el 1. Entonces tu compuesto básico que puede ser aromático es el que tiene 6 electrones pi. Solo le colocó esa fórmula que n puede ser cualquier número entero. Nada más que eso, chiquillos. Y ahora viene, por ejemplo, el aromático, o sea, el ciclohexano. Pero como recuerden, tienen que ir siempre con los anillos ahí alternados. Este sí es aromático porque posee 6 electrones pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este compuesto sí es aromático. ¿Por qué? Porque tiene dobles enlaces alternados y porque cumple la regla de Huckel. Profe, ¿es lo Dime. mismo decir de que tiene 6 electrones pi a que tiene 6 enlaces pi? No, porque tiene solo 3 enlaces pi. Ah, ya. Entonces, como el anillo, el ciclo triexeno, no, ciclo hexatrieno, perdón, como este es como el compuesto básico, se toma que el benceno es el anillo aromático, ¿ya? Porque después, por ejemplo, la próxima que podríamos ver si es que es aromático es este,
¿Qué más me quedó ahí? Según yo no. Bueno, calma. Podríamos ver si es que es aromático. Y este compuesto tiene 2, 4, 6, 8. Y el siguiente compuesto aromático tiene 10. Entonces, este también es antiaromático. Entonces, como el compuesto que viene después, que tiene 10 electrones pi, es demasiado grande, no se toma en cuenta. Y se dice solamente que el anillo aromático es el benceno. ¿Ya? Por eso que es Que como pasa la que base hacen con algunos este. como que van como pegando ciclohexano y como que. O benceno, no Exacto, sé. son bencenos y se crea la estructura más grande. Vamos a ver eso al tiro. Entonces, ¿queda claro, chiquillo, la regla de Hughes a la que se refiere? Que por qué, o sea, eso es para explicar por qué el benceno es como el compuesto aromático principal, ¿ya? Los demás tienen que tener muchos electrones, entonces esas moléculas no suelen existir. ¿Queda claro? Perfecto. Continuemos entonces con el PPT. Son también llamados arenos, ¿ya? Por ser grupo aromático también se le llama los arenos. Son hidrocarburos basados en el anillo de benceno y recuerden siempre el doble enlace ahí alternado. Tiene aromaticidad, que es la estabilidad que va el anillo conjugado, y todos sus hidrógenos son idénticos. ¿A qué se refiere eso? Si alguno de ustedes se va al área de salud, van a tener químicas orgánicas, les van a pasar ahí que hay distintos tipos de hidrógenos, hay hidrógenos alfa, hidrógenos beta, depende de la posición en la cadena, pero en el caso del anillo aromático son todos iguales. Entonces se pueden hacer reacciones en cualquiera de los carbonos porque los hidrógenos son todos iguales. No hay como una preferencia por un hidrógeno o por otro. Y recuerden que como este anillo tiene resonancia, siempre va intercambiando ahí sus enlaces, finalmente se representa por el circulito. Lo pueden representar, chiquillos, de esta forma o lo pueden representar con el circulito, ¿ya? Así que siempre cuando tengan un anillo, un ciclohexano, por ejemplo, con 3 enlaces, es un anillo aromático igual. Solamente que el programa donde hicieron la molécula no pudieron hacer el circulito solamente. Pero es lo mismo, ¿ya? Ahí se podría decir que está como parado, como que le pusimos pausa a la resonancia y le sacamos una foto. Y acá están girando los electrones. Y recuerden que se suele trabajar siempre con estructuras lineales. Entonces, nunca le van a aparecer los hidrógenos, pero no se tienen que olvidar de contarlos. Siempre acuérdense que tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Y aquí aparece lo que recién estaba mencionando, los prefijos orto, met y para. Recuerden que es según la posición y es solo para los aromáticos. Ya no corre ni para ciclohexano ni para ciclohexanos, solo para aromáticos. Y la posición orto va en el carbono 1, 2, posición meta 1, 3 y la posición para 1, 4. Recuerden también que esto puede ir de lado. Entonces ustedes pueden tomar el carbono 1, que sea ese, por ejemplo, 1, 2. Siempre en la posición 1, 2 se puede cambiar por las letras. No es que tienen que escribir, por ejemplo, orto 1,2 dimetil, sino que escriben ni siquiera tienen que escribir la palabra, tienen que colocar la letra. ¿Ya? Antiguamente se colocaban las letras, la palabra, pero la pueden colocar OMP, ¿ya? Y eso reemplaza solamente a los números, ¿ya? No es que reemplace al dimetil, solo reemplaza, en vez de colocar, por ejemplo, 1,2 dimetil, yo coloco O dimetil benceno. En el caso de meta, M dimetil benceno, siempre separado por la rayita. Y en el caso de 1,4, ustedes colocan P dimetil benceno. Por lo general se utiliza esto cuando los dos son iguales, ¿ya? Dime. No, que esa era mi pregunta, si es que si fuera, no sé, un metil y otro sería un etil, ¿igual se puede usar 1,2 o no? Igual se puede. Por ejemplo, ahí sería O metil etil. Y siempre mencionas primero el que va en el 1 y luego el que va en el 2. Como va a tener un orden en el caso que tengas que escribirlo. Pero por lo general, para no complicarse, los colocan a los dos que son iguales. E incluso siempre cuando están los aromáticos se intenta colocar siempre moléculas que tengan la misma ramificación.
Y en usted en la prueba de la PDT les va a aparecer uno sencillo si llegara a aparecer. Ya, nunca les van a colocar más de uno. O sea, dos distintos. Así que esos chiquillos, recuerden, cuando están nerviosos en la PDT siempre les pasa a los chiquillos que colocan esto, incluso para los cicloxanos. ¿Ya? Así que no se confundan. Y recuerden que cuando está en la cadena y la cadena carbonada tiene más cantidad de carbonos, es una ramificación. Y cuando es ramificación se le llama fenil. ¿Ya? También está el bencilo, pero ese nunca se usa. Siempre se utiliza el fenil. Entonces, cuando la cadena, por ejemplo, tiene 7 carbonos y el anillo aromático está como ramificación porque tiene 6 carbonos, se le dice fenil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quieren nombrar una cadena de 7 carbonos, en el carbono 3 hay un ciclohexano, ustedes le colocan 3 fenil ciclohexano. Entonces sigue esa estructura para nombrar. Y luego aparecen estas moléculas que encontramos como el naftaleno, el antraceno, el fenantreno y el bifenilo, que son derivados de los aromáticos, ¿ya? Que es lo que decía Borja, que como no existen moléculas más grandes porque finalmente se van uniendo los mismos bencenos para hacer distintas estructuras. Acá no se puede colocar la resonancia porque si cambiamos los enlaces se separan. Entonces estos son como más estáticos. No tienen mucha resonancia, pero sí mantienen la cantidad de electrones, ¿ya? Y se le llaman son son, ¿cómo se llaman? Son derivados del benceno. Pero el fenantreno no tiene 3 bencenos entonces. Sí, en sí son 3 bencenos, pero por la estructura que tienen no los puedes colocar tanto en resonancia. Es como lo que pasa en el bifenilo, son como más estáticos. Solo que para mantener esa estabilidad juntos, no tiene esa resonancia que nosotros le hacemos el circulito, sino que se coloca así como si estuviera estático. Igual que el bifenilo, porque el bifenilo al tener ese enlace se descompone si es que empieza a obtener resonancia. Pero igual se le llama que es derivado directo de los bencenos. En segundo medio les pedí un trabajo que me hicieran, que tenían que traer todos los usos que tenían. ¿Ya? Por ejemplo, el naftaleno que se usa para la naftalina, el antraceno y el bifenilo que se utilizan como disolventes. Profe, ¿el Dime. petróleo tiene benceno, no? Sí, tiene hartos. Incluso el nafta, la benzina que le llaman, viene de aquí también. Recuerda que todos estos compuestos que hemos visto vienen del petróleo. Del petróleo derivan todo esto. Y tiene una gran cantidad de compuestos aromáticos el petróleo. De ahí se pueden obtener. Estos por lo general sí nunca aparecen, no se utilizan mucho. Ya, esto cuando si ven compuestos más difíciles o ven, por ejemplo, cuando tengan ramos de farmacología, los que están les gusta el área de salud, a tener un ramo de farmacología, ahí van a ver estas moléculas que son como la base estructural para moléculas más grandes. ¿Ya? Son como parte de un medicamento, como lo que vamos a ver un reto más. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos anillos aromáticos que están presentes en distintos medicamentos. En el caso de la morfina, si se dan cuenta, aquí tenemos algunas estructuras resonantes aromáticas. También en el diazepam, que es el medicamento, y tenemos anillos aromáticos que componen a la estructura mayor. Y en la estrona. ¿Sabes lo que es la estrona? Nope. Los biólogos. ¿Qué les suena estrona a los biólogos? De los estrógenos, muy bien, es uno de los tipos de estrógeno, ya, es una hormona femenina. Los estrógenos, recuerden que son 3 tipos, y uno de esos 3 tipos, el que está en menor cantidad, es la estrona. Y la estrona presenta ahí el anillo aromático. ¿Ya? Si se dan cuenta, no es que sea la base de todo, pero presentan anillos aromáticos. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, en la morfina, esa todos la conocemos. Profe, Ya sepan. contener un anillo aromático ya el compuesto entero se considera aromático. No es que sean compuestos aromáticos, sino que contienen anillos aromáticos. ¿Ya? Eso es lo que quería presentar, que en sustancias comunes y corrientes hay presencia de anillos aromáticos, pero no significa que todo sea aromático.
Diego, ¿tenías una consulta? Ahí en la astrona, hay resonancia en ese anillo aromático, entonces, ¿o no? Sí, sí, van circulando ahí. Lo que pasa es que con estas moléculas que uno las hace en unos programas y el programa no te hace el circulito. Entonces, siempre que tú tengas estos tres, es porque el programa lo hace así, pero siempre están girando. Por ejemplo, acá esto igual están girando ahí. Y el hecho de que te digan que tiene un anillo aromático es porque está resonando, que tengo un benceno. Pero se dibujan estático ahí con los tres enlaces. Valky, Dime, ¿y qué? O sea, y esa línea que está como del nitrógeno. ¿esta de aquí? No, no la que sale como de al lado. O sea, como que sube, baja. Esa. Esta es porque la molécula es tridimensional, esto va como por arriba el enlace. Y esa R es de isomería. Sí, Mm. tiene una isomería. Si te das cuenta ahí, tiene 4 isomerías. Este es el nombre de la morfina, si le colocaran un nombre, le colocamos el nombre según la nomenclatura tradicional. El 7-toxi, 9-metoxi, hexahidro, eh, isoquinolina, que se le llama el compuesto básico isoquinolina. Y tiene 4 partes isoméricas. Valky, Dígame. una pregunta, es que en la morfina hay Ujú. como una línea que como que une al nitrógeno. Esta de aquí Exactamente. es como que si fuera una cúpula, un enlace que pasa por arriba, como Ah, tridimensional. ya. Muchas gracias. De nada. Recuerden que esas líneas negras significa que están saliendo del plano, ¿ya? Y las que están así achuradas es porque están detrás del plano. Por eso que estas moléculas de medicamentos o hormonales tienen siempre su isómero, ¿ya? Porque son estructuras que van en las 3 dimensiones, entonces pueden ir al otro lado y ya otra molécula. Continuemos. Propiedades físicas de los compuestos aromáticos. Presentan baja polaridad. ¿Por qué presentan baja polaridad? Por la resonancia, el hecho de que esté constantemente resonando ahí. Es como que al final todos los carbonos tuvieran la misma presencia de dobles enlaces. Entonces pareciera que no tuviera polaridad, a pesar de tener 3 dobles enlaces. El movimiento resonante es el que hace eso de ahí. Son insolubles en agua, no tienen cómo interactuar con ella, no pueden hacer puentes de hidrógeno, ¿ya? Son menos densos que el agua, tienen poco peso los anillos aromáticos. Sus fuerzas intermoleculares son débiles, son del tipo dipolo inducido, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando se junta un anillo aromático con otro anillo aromático, el hecho de que se mantengan unidos o interactúen entre ellos es porque uno induce al otro. Entre ambos ahí se van organizando y se van hacia los lados. Es como que, por ejemplo, para un lado se van los electrones y para otro lado se van los núcleos y los mantienen unidos. Pero apenas los separamos, vuelven a ser anillos eh, apolares. ¿Ya? Es como un momento para poder mantenerse juntitos. La fuerza dipolo inducido, ¿de qué tipo de fuerza intermolecular era, chiquillos? ¿Cómo de qué tipo? ¿Se acuerdan que estaban los puentes de hidrógeno, Van der Waals y de London? El dipolo inducido, ¿a cuál corresponde? Al último. Van der Waals. Uno. Al de Van der Waals. Las de London son las que sean solo los alcanos, por lo general. ¿Ya? Recuerden que el dipolo inducido, dipolo, ion dipolo, son parte de las de Van der Waals. Y las de London son las que están entre los apolares. Es un compuesto inflamable, pero aún así es utilizado como disolvente, ¿ya? Lamentablemente. Y se comprobó hace como 4 años de que es cancerígeno. Entonces se ha dejado de usar bastante el benceno como disolvente porque se dieron cuenta que muchos de los trabajadores que tenían contacto constante con benceno, con los vapores que libera, provocaban cáncer. Por lo general provocaba leucemia. Entonces, hace 4 años que se comprobó 100% y se está utilizando el tolueno como disolvente. El tolueno es esta molécula de aquí, que es el anillo aromático, pero tiene una ramificación de un metil. Y no sé si se acuerdan que mucho tiempo atrás, cuando ustedes eran bien chicos, habían estas pelotitas que ustedes la aplastaban, eran como elásticas y adentro tenían como una sustancia media blanquecina.
Eso era el tolueno y es súper tóxico igual. Y se evapora fácilmente. Así que hay que tener cuidado con estos chiquillos si es que alguno se va a trabajar al área después más química. Y las propiedades químicas no son tan buenos para reaccionar los anillos aromáticos, pero la típica reacción que hacen es la sustitución electrofílica aromática. Ya, como dice el nombre, hay una sustitución. Se intercambia un hidrógeno por un electrófilo. Y como aparece aquí, los electrófilos tienen carga positiva porque andan buscando desesperadamente electrones, ¿ya? Y reaccionan con el anillo sustituyendo a uno de los hidrógenos, ¿ya? Entonces siempre un electrófilo va a entrar ahí, se va a intercambiar por un hidrógeno, entonces el anillo aromático sigue siendo un anillo aromático, no se aprovecha del doble enlace, ¿ya? Profe, ¿Por qué no se sumará ahí al doble enlace? Dime, por favor. ¿el hidrógeno sale como protón o sale con su electrón? Por lo general forma agua y se va sin su electrón. Por eso que es fácil intercambiarlo ahí. Porque este busca electrones y el hidrógeno deja sus electrones, hace el intercambio. ¿Por qué creen ustedes sí que cuando entra el electrófilo no se está buscando electrones, pero no toma los del doble enlace? Por la resonancia. Muy bien, por la resonancia, como los electrones están ahí súper estables, él ni se da cuenta el electrófilo que hay electrones y toma solamente los que intercambia por el hidrógeno. Aquí hay una explicación de cómo ocurre esto, la sustitución, que primero, por ejemplo, el electrófilo entra, sí hay interacción con el doble enlace, pero como finalmente por la resonancia empieza a darse vuelta el doble enlace y el hidrógeno le devuelve a la carga. Ya se hace una resonancia de la carga, si se dan cuenta se va traspasando de un lado a otro, porque el electrófilo roba el doble enlace y se empieza a traspasar, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, y es más estable el electrófilo que el hidrógeno y el hidrógeno se va. Y como se va el hidrógeno, devuelve el doble enlace y se va como un protón. Y se hace la reacción. Igual que, ¿por qué Es tiene ese menos? porque se pierde, Ah, ya. es una pérdida. Por eso le colocaron un menos. Pero ustedes no se tienen que interesar por eso, a lo más saber que si atacamos con un electrófilo un anillo, el electrófilo se va a intercambiar por el hidrógeno. Ya, lo demás es para que vean ahí con más detalle qué es lo que ocurre. Pero lo importante es que cualquier electrófilo que utilicemos va a atacar al anillo y se va a unir y se va a intercambiar por uno de los hidrógenos. Puede ser cualquiera de los hidrógenos, ¿ya? Que como les dije anteriormente, todos los hidrógenos son iguales para esta molécula. Y tenemos un resumen de las sustituciones, que por lo general son altas temperaturas. Tenemos el anillo aromático, no reacciona ni con halógenos, ni con ácidos, ni con oxidantes fuertes, ¿ya? Como es tan estable, no reacciona con ellos. Y con catalizadores, realiza halogenaciones y realiza nitraciones, ¿ya? Son como las dos reacciones típicas que hace el halógeno. Y solo hace sustituciones, ¿ya? No hace adiciones ni, no me acuerdo cómo se llama la otra, cuando perdí. No entendí algo anterior. ¿Cómo, perdón? No entendí la diapositiva anterior que como que quedó una carga positiva dando vuelta. Exacto, porque como según el electrófilo robó ese doble enlace y se hizo esa carga positiva. Y esa carga positiva empieza a cambiar por la resonancia que igual se producen los electrones. Como el enlace va cambiando, la carga positiva se va moviendo. Y cuando queda acá arriba, hace el intercambio. Porque el anillo, los átomos siempre empiezan a hacer cambios de carga para poder estabilizarse. Y en este caso no se estabiliza nunca hasta que llega arriba y el hidrógeno le devuelve esos electrones para estabilizar la carga y se va. Y en este caso ocurre porque el electrófilo que ingresó estabiliza más la molécula que el protón. Hay una parte de la orgánica, que es un ramo semestral completo, en que se estudia, por ejemplo, cuáles son los sustituyentes más estables que otros. Entonces, si tú, por ejemplo, colocas dos electrófilos, se va a unir al anillo el que le da más estabilidad a la molécula. Y hay que empezar a expresar ahí todos los intercambios de electrones y se llega ahí. Es entretenido, pero te tiene que gustar mucho la química para hacer todo esto. Entonces, por eso ahí se estabiliza más con uno y el hidrógeno es poco estabilizador porque tiene poca carga.
sale fácil y a veces un electrófilo lo ayuda de mejor forma, porque incluso hasta el electrófilo tiene más electrones alrededor que le pueden ayudar ahí a estabilizar cargas. Pero eso no es para mayor profundidad. ¿Y cuáles son esas sustituciones típicas? Primero está la halogenación, que el anillo aromático se puede halogenar en presencia de un catalizador que sea un ácido de Lewis. ¿Se acuerdan cuáles eran los ácidos de Lewis, chiquillos? No. ¿No se acuerdan? Acuérdense que a principios de año vimos ácidos y bases, y una de las teorías era la teoría de Lewis, y que los ácidos de Lewis eran aquellos que el átomo central tenía orbitales libres, ya no estaban completos, entonces le faltaban enlaces. En este caso el hierro tiene orbitales D sin completar, y de esa forma puede ahí interactuar y desestabilizar el bromo. Si se dan cuenta, fíjense, el bromo se une, hace una sustitución, pero se une solo un bromo, y el otro bromo se va con el hidrógeno que eliminó el anillo aromático. Y en este caso, el bromuro de aluminio o el tricloruro de hierro funciona como catalizador. ¿Y qué hace? Simplemente desestabiliza al bromo para que pueda entrar un bromo y el otro se quede con el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué reacciones pueden tener los aromáticos? Una halogenación. Y el bromo que va a entrar es el bromo con carga positiva, porque de esa forma es un electrófilo. Fíjense que el otro bromo que se lleva al hidrógeno tiene que tener carga negativa para atraer a ese hidrógeno. ¿Ya? Entonces eso hace la halogenación. Entonces el catalizador desestabiliza el bromo, lo separa, el bromo que queda con carga positiva, porque recuerden que una separación heterolítica, el bromo que queda positivo es el que se va a unir, va a actuar como electrófilo, y ahí se une al anillo aromático. Y el otro bromo se va con el hidrógeno que se liberó y se forma el ácido. Y el catalizador no aparece en los productos porque recuerden que solamente ayuda a la reacción. Y la otra, ahí tenemos también con otros catalizadores lo mismo. Queremos agregar un cloro, sale el hidrógeno, entra el cloro. ¿Cuál es el cloro que va a entrar? El cloro con carga positiva. Lo mismo acá, tenemos el bromo, sale el hidrógeno, se hace un ácido bromídrico y un bromo se une. ¿Ya? Puede ser a cualquiera ahí de los carbonos. Y se forma el clorobenceno y el bromobenceno. Valky, y este igual es una sustitución, ¿cierto? Sí, son todas sustituciones electrofílicas. Ya. En todas recuerden que entra el que tiene carga positiva y el negativo se roba el hidrógeno. Y la última es la nitración, que ocurre una sustitución también, pero en este caso se sustituye por un grupo nitro, NO2, y se tiene que tratar con ácido nítrico concentrado. O sea, tenemos el benceno es un líquido, y le agregamos harto ácido nítrico concentrado, no lo diluimos, y utilizamos como catalizador el ácido sulfúrico, ¿ya? El ácido SO4. ¿Y qué va a pasar? Va a sustituir un hidrógeno y se va a agregar el grupo nitro, ¿ya? NO2. Como se agrega el NO2, me sobra un hidrógeno y me sobra un oxígeno. Y con el hidrógeno que sale de acá se forma agua, ¿ya? Entonces vamos a tener como producto siempre el anillo aromático con el grupo nitro, el nitrobenceno y se forma una molécula de agua. Y esas son las dos típicas reacciones que ocurren en los anillos aromáticos. Y todas son sustituciones electrofílicas, ¿ya? Siempre hay una carga positiva. Y en este caso el ácido sulfúrico funciona como catalizador, ayuda a desestabilizar el ácido nítrico para que se pueda introducir dentro de la molécula. Y esos, chicos, hasta los grupos aromáticos. Próxima clase ya vamos a empezar con los grupos funcionales. La próxima semana les voy a dejar un ensayo sobre la nomenclatura y las propiedades de los compuestos, ¿ya? Para que trabajen ahí después de la clase. Ya, chiquillos, estuvo bastante trabajada la clase, me gustó. Chiquillos, si van teniendo dudas o consultas, me las van haciendo al tiro o después, ¿ya? Recuerden que la la PDT de este año va a ser bien específica en orgánica y estequiometría. Espero que estequiometría sí la vamos a terminar trabajando como en electivo. No nos va a dar el tiempo de trabajar
con tanta profundidad las dos cosas en ambas partes. ¿Ya? ¿Hay alguna aquí que no esté en electivo? Fran. Sí. Ya, no, pero igual, Fran, ahí vamos a trabajar, ir trabajando. Y yo creo que prontamente, a ver hasta cuándo estamos, se supone que ustedes salen la segunda semana de noviembre, terminan las asignaturas con notas. Entonces yo creo que a mediados de octubre voy a empezar con todo lo que tiene que ver con mención, ¿ya? Para que todos los que van a dar mención empecemos a trabajar en esa parte, ¿ya? Para no dejar de lado también a los que van a dar química. ¿Cuántos de aquí van a dar química? Yo. Yo voy a dar física, mención. 3. Ah, ya. Yo igual, No, química. muy bien. Para que ahí se cuenten, yo les voy a avisar cuando empecemos terminando ya orgánica, que orgánica nos queda como 3 semanas o 4 dependiendo ahí, y después empezamos a full con todo lo que tiene que ver con mención, ¿ya? Así que vamos a trabajar con esa parte para no dejar de lado a los que den mención, ¿ya? Así que no se preocupen. Hoy no, Maite, se me olvidó. Mándame un correo al tiro. Ya, porfa, porque si después tengo más clases y se me va olvidando. Oiga, profe, Dime, Diego. la actividad que vamos a tener ahora en el electivo referido a la geometría molecular. ¿Qué puede preguntar de geometría molecular como según compuesto? ¿Describir su geometría molecular? Sí, Materia. el trabajo va a ser va a ser parte por parte. Te voy a dar, por ejemplo, que primero saques un enlace, después veas esto y al final veas la geometría de la molécula que hiciste. Es como más de aplicación. Todo de aplicación. Por eso que pueden estar con el cuaderno al lado. Así que no hay problema. Igual que la actividad ahora. Sí, es ahora. Ya. Le escribí ayer, si no me equivoco. A los dos biológicos. Y recuerden que ahora estamos con notas, no estamos con puntos. ¿Ya? Todas las actividades que estamos haciendo, tanto en común como electivo. Y recuerden que el viernes, no, mañana tienen la actividad los de cuarto B y el cuarto C la tiene el viernes. La de celdas galvánicas. Así que ahí pueden trabajar sin problema. Ya, chicos. Si no hay dudas o consultas, recuerden que me pueden hacer consultas por correo de lo que acabamos de ver o de las celdas galvánicas los que están estudiando. ¿Ya? Durante la tarde. Ojalá antes de la cita porque después tengo kine y no puedo contestar. Estamos tarde. Chao, profe. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Que estén bien. Chao, Buenas tardes. profe, Chao. cuídate. Chao, profe.